y bienvenidos a esta que va a ser la penúltima sesión por cronología, la última sesión de materia en este tercer día de inteligencia artificial, riesgos y, por supuesto, en este caso, la implicación en la seguridad, ciberseguridad. Tengo el gusto y el honor de presentarles al maestro Ernesto Ibarra. Maestro, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación esta tarde. Pues yo soy el honrado con la invitación. Agradezco mucho la invitación, por supuesto, Roberto, y bueno, a todo el equipo de Logic por este pues grandioso evento que han logrado armar. Les felicito por ello. Muchas gracias. No le presento leyendo su semblanza, pero sí quiero resaltar este aspecto en calidad de presidente de la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital, así como fundador y director de iCyberlaw. Por favor, maestro, antes de entrar en materia, ciberseguridad, implicaciones, amenazas, compliance, importantísimo, platícanos quién es Ernesto Ibarra y cómo llegas a este tipo de especialidad, la ciberseguridad. Bien, bueno, siempre es un poco pues complicado hacer autopresentación porque caes en el riesgo de autoadularte o una presunción que no es tanto mi estilo. Entonces, pero ya que tú lo pides, lo que voy a decir es, además de eso, creo que la ruta que vale la pena que conozcan quienes tienen la oportunidad de estar en la sala y que, bueno, les agradezco que nos acompañen y espero que esto sea pues útil para su ejercicio profesional también, es que eh, pues como abogado desde 2004 he estado estudiando temas de derecho y tecnologías desde la reforma del Código de Comercio en materia de comercio electrónico durante los estudios de licenciatura. Y pues no imaginaba que estar años en la academia me iba a brindar la oportunidad para que en el sexenio pasado fuera el abogado de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional en la Oficina de la Presidencia de la República, y desde ahí pues me tocó acompañar desde los ojos de jurista o de abogado del equipo de la coordinación el diseño de la política digital nacional, la estrategia digital nacional y los distintos verticales de implementación, ¿no? Salud digital, educación digital, cultura digital. Y bueno, a lo largo de esos 6 años, en el 2017 y 18, me tocó colaborar en el equipo coordinador y redactor de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, pues que es el referente pues principal que tenemos en México, aunque si bien no es oficial, no se publicó en el diario oficial. Y bueno, ese es en cuanto a la experiencia pública, un año por ahí de experiencia en el Poder Judicial en temas de juicio en línea. Y pues ahora estos dos espacios, ¿no? El del despacho en materia de ciberseguridad y protección de datos personales y negocios digitales, y también la academia, pues que les invito a que revisen ahí su página, pues con el ánimo de fomentar la cultura de ciberseguridad y los derechos digitales en México. Excelente, maestro. Pues arranquemos con toda esta experiencia acumulada con el tema. Estamos en la era digital, un mundo Bien, hiperconectado. Por favor, mira, váyanos si guiando. quieres, claro, en la entrada, ¿no? La primera, porque me parece importante que asumo la mayoría de aquí del grupo son abogadas, abogados e interesados desde el punto de vista jurídico, dado Así el es. nombre del foro, ¿no? De Legal Tech. Y antes de que entremos propiamente en el tema de ciberseguridad, creo que muchos, pues la forma de abordar un fenómeno tan interesante como el de la ciberseguridad y complejo a su vez por las distintas aristas, es ponernos en un contexto. A mí siempre me gusta partir de este contexto, pues de la evolución de la sociedad en la ruta que se va dando con la presencia del agente tecnológico como un agente transformador que ha estado desde siempre a partir de que el ser humano empezó a constituirse en sociedades
pues ya más estables, con una pequeña organización, pues siempre hemos tenido creatividad, inteligencia, tecnologías, y las tecnologías han sido después un agente que ha transformado la dinámica social y con ello la propia configuración de la sociedad. Entonces, el referente es la era digital a partir pues de distintas evoluciones y según quien ustedes identifiquen que categoriza los momentos en los que se vive, pues no requiere tal vez mucha explicación como tenemos aplicaciones móviles, tenemos un dispositivo móvil, gobierno digital, servicios en línea, economía digital, y estamos en este entorno de conectividad de un mundo global. Estamos interactuando ya con personas de cualquier parte del mundo y estamos también pues siendo partícipes de una nueva configuración social, donde se difuminan las fronteras, donde se redefinen los esquemas incluso de la propia conducta humana a partir de este gran uso de tecnologías que nos ha permitido establecer nuevos procesos de comunicación. Esto ha generado pues nuevos elementos de entretenimiento, de comunicación, de actividad humana, e incluso de relaciones interpersonales y de actividades económicas como los negocios en línea, el comercio electrónico, el trabajo a distancia o teletrabajo. Entonces, lo que les invito primero es a que dimensionemos que es una etapa social que tiene este contexto digital, que si bien es cierto, es la era digital, pues que sepan que hay casi por ahí de un 40-42% de la población de todo el mundo que no está conectada a Internet todavía, de acuerdo a cifras de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, un par de láminas atrás. Y entonces sigue existiendo un número de desafíos que tienen una perspectiva social, una perspectiva económica, cultural, política y por supuesto jurídica. Entonces, tenemos esto que, por ejemplo, algunos sociólogos han definido como, no sé, la sociedad líquida, ¿no? Como el caso de Bauman, que nos habla de esta nueva dinámica social. También el sociólogo y que ha tenido mucha presencia en los últimos años, Harari, que nos ha explicado a través de sus tres grandes obras, pues cómo se ha dado la evolución de la sociedad y cómo el uso de la tecnología y el procesamiento de grandes volúmenes de datos, de metadatos, de microdatos y las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, pues representan una sinfín de retos y desafíos para la sociedad, entre los cuales incluye esto de la manipulación social a través del uso y explotación de datos con estas tecnologías que pueden afectar pues distintos valores sociales e incluso derechos y libertades. Teniendo en claro este panorama social y económico, es muy importante que podamos nosotros identificar como actores, como líderes dentro de la profesión del derecho, de los distintos quehaceres que tenemos como juristas, la relevancia que tiene nuestra carrera. Siempre hemos sido como profesionales, pues líderes en la sociedad, hemos tenido en las distintas facetas de las sociedades humanas, de la sociedad humana en su evolución, hemos sido de las personas que al tener cierto conocimiento, en este caso jurídico, pues tiene una representación o digamos, un estatus social en el sentido de lo valioso que significa el derecho y la buena conducta o el buen comportamiento, que ahora conocemos más como digamos, el pacto social que firmamos al momento de ser parte de una sociedad, y que eso no debe ser ajeno cuando estemos hablando de este mundo digital, de esta era digital. Y que como abogados y abogadas tenemos este gran desafío enfrente, y que, por ejemplo, hoy, hace unos momentos, en una charla con empresarios, con emprendedores, en una convención, pues decían, oye, yo quiero abrir negocio, pero de repente las leyes, pues son un exceso, ¿no? Los requisitos legales. O quiero abrir esto, pero pues me acerco a un abogado y no entiende de negocios digitales. Entonces, estos nuevos retos que surgen con la era digital hacen un llamado a nosotros, a nuestra profesión como juristas, pues para aprender y para ayudar a quienes nos debemos, a la sociedad, a los empresarios, a todo el conjunto de actores de la sociedad, e incluso al propio gobierno, al poder judicial, legislativo, etcétera,
y tener ese compromiso de vamos a entrarle a la era digital, vamos a conocer sus aristas y mucho de lo que ustedes han estado viendo a lo largo de este Summit de Legal Tech, pues es el atrevimiento a la innovación, al emprendedurismo jurídico y a ser actores de la transformación o de la innovación del derecho, como llamamos en la academia, esta innovación que tiene muchos componentes y que algunos de ellos no son digitales, no son propiamente tecnológicos, sino tienen un centro en ese chip emprendedor, en esa integridad como profesionales del derecho y en esa responsabilidad de acompañar a nuestros clientes, a la sociedad, para ir avanzando en este proceso de transformación digital del Estado mexicano en su conjunto y que podamos abordar la problemática, los retos de la era digital, incluyendo lo que vamos a ver como los escenarios de ciberdelitos, ciberriesgos, ciberamenazas, etcétera, pues desde una perspectiva humanista, centrada en la persona, en cumplimiento de derechos, en el respeto de derechos y libertades, y sobre todo en el fomento de esta cultura de ciberseguridad que nos ayudan a una integración de actores en el ecosistema digital que esté basada en derechos, en integridad, en ética, y que podamos contribuir al desarrollo, en el caso de nosotros, el desarrollo integral o sostenible en nuestro país. Ahora, la última escala que hago en estas láminas es sobre derecho, jurisdicción y cultura de legalidad, antes de entrar a los riesgos. Es que en todos los escenarios, independientemente del área a la que ustedes se dediquen, sea el derecho energético, el derecho administrativo, etcétera, lo que estamos viendo es un fenómeno de transversalización de la tecnología. Entonces, si ustedes son, por ejemplo, abogados en materia de derecho penal, pues se encuentran cada vez más conductas que tienen una redacción o un tipo penal o conductas que dañan los derechos y libertades, donde esa conducta se llevó a cabo a través de tecnología o donde la afectación provocada por la persona que ejecuta esa conducta o lleva a cabo la acción o omisión, pues estuvo dirigida en contra de la información o en contra de algún sistema de información. Entonces, uno es eso, la transversalización de la tecnología a todas las actividades y entornos, tanto económicos, políticos, culturales, etcétera, y eso se refleja también en las distintas áreas del derecho, ¿no? Entonces, que es parte un poco de esta nueva visión que se refiere a incorporar el componente o la capa digital a cualquier materia, que esto lo veríamos más como en el derecho digital. Y los retos o grandes retos de esta era digital están en el sentido de lo jurídico, en que tenemos una integración por la globalización y la multiculturalidad con la que pues nos desarrollamos hoy día en el entorno global. Tenemos el reto de la aplicación del derecho, de la jurisdicción, porque los fenómenos que ocurren hoy día pueden tener la participación de múltiples intermediarios, de múltiples actores que en un segundo pudieran haber participado 10, 12, por ejemplo, plataformas, la integradora de pagos, la que usamos para conectarnos a Internet, el portal de sitios web, el que ofreció el nombre de dominio, eh, el motor de búsqueda, el pago, el que trata los datos, el que transfiere, el que entrega el servicio y la descarga, etcétera. Entonces, en una transacción que tiene componentes jurídicos, que tiene repercusiones en materia de derecho, se da una integración multijurisdiccional. Y eso lo veníamos viendo con el derecho internacional, pero en la era digital todo es una aceleración de estas mixturas de culturas jurídicas, porque los actores pertenecen a distintos países integrados en un simple hecho como descargar un libro, ¿no? Previo pago. Entonces, esto nos debe llevar a la reflexión de cada transacción, cada movimiento implica pues una integración de culturas y que nuestra actividad como juristas debe ampliarse. Debemos generar esta apertura y aprender a colaborar, no solo con otros juristas de otros países, sino también con otras profesiones. Por ejemplo, en nuestro caso trabajamos mucho con ingenieros, con programadores, con gente que hace pues propiamente el desarrollo de páginas web, de aplicaciones móviles, pero también cuando hay una situación que amerita evaluarse desde el punto de vista de la evidencia digital, tenemos que entender cómo se lleva a cabo la interlocución con peritos en informática forense.
Entonces, es necesario comprender estos elementos básicos de la informática, cómo funciona Internet, cómo se habla de temas de evidencia digital, de datos, de metadatos, de redes, de componentes, aplicaciones, capas de Internet, etcétera. Y ya eso nos hace entrar en un ecosistema digital que es global. Entonces, ese como punto de partida es un enfoque de juristas con apertura, con enfoque global, con integración, multiculturalidad y que también busquemos la practicidad, no solo en el tema de los servicios, sino en comprender el fenómeno, la aplicación, el modelo de negocio y cómo traducir a nuestros clientes, que siempre ha sido un reto, cómo traducimos algo que tiene cierta complejidad para que el cliente nos entienda, encuentre los beneficios y confíe en nosotros como prestadores de servicios o si vamos a ofrecer una solución en este esquema de Legal Tech, pues debemos entender todos esos retos globales y cómo se articulan las distintas aristas para que al final el cliente no sepa tanto qué hay detrás, pero debe ser muy útil, muy sencillo, muy intuitivo y cumpliendo lo más posible todas las leyes que pueden coexistir. Por ejemplo, en materia de datos personales, el Reglamento General de Protección de Datos Personales de Europa, el GDPR, pues nos hace obligatorio a que con que tengas una persona, no importa si estés en Europa o estés fuera de, pues hay un criterio de territorialidad y hay un criterio de quién sea el titular de los datos, sin importar dónde esté. Si es europeo, estás obligado a cumplir el reglamento. Entonces, tenemos esta interacción de sistemas jurídicos, de modelos jurídicos como el anglosajón, el mexicano, el híbrido latinoamericano, etcétera, que nos lleva a grandes retos como juristas. Y bueno, ahora sí, pasando a tema de ciberseguridad, y les decía, es importante este contexto porque si no dimensionamos esa gran interacción de plataformas, de intermediarios de Internet, de servicios digitales, no vamos a tener claridad de cómo abordar los fenómenos de riesgo, que en muchas materias como juristas nos toca evaluar riesgos, ¿no? Oye, ¿cuál es la probabilidad de que yo sea multado por esto y esto? Bueno, pues a ver, según la ley dice que tú debes hacer esto, hiciste solo la mitad, el impacto que tiene, etcétera. Pero si no sabemos cuál es el contexto, mucho menos vamos a saber identificar cuáles son los riesgos. Si no sabemos cuáles son los riesgos, vamos a tener un escenario limitado para poder orientar a nuestros clientes o a nuestra propia empresa como negocio, pues hacia cuál es el margen de actuación que nos permite identificar que estamos en un escenario o en una sensación de cierta seguridad o tranquilidad o certeza jurídica. Entonces, uno de los elementos que nos ayuda a dimensionar la ciberseguridad, pues es cuáles son los riesgos por el uso de la tecnología en general o en el ciberespacio. Entonces, en este reporte global de riesgos que nos presenta el Foro Económico Mundial, que es cada año, pues nos presenta algunos elementos que vamos a mostrar en la siguiente lámina. Y aquí como pueden ver en la parte inferior, en la siguiente lámina hay un código QR donde ustedes pueden consultar si quisiera, ¿no? Entonces, los colores representan escenarios o dominios de riesgo, como es el caso de los riesgos en el ámbito económico, en el medio ambiente, en el ámbito de la geopolítica o social o tecnológico. Por supuesto, todo está interconectado. En este momento nos vamos a referir únicamente a los riesgos vinculados a la tecnología. Entre los riesgos vinculados a la tecnología está el de los resultados adversos de las tecnologías de frontera o emergentes, y aquí el principal ejemplo que podemos encontrar es el del uso de la inteligencia artificial, independientemente de que estemos en una faceta incipiente de esta, pues ya podemos ver grandes casos con la inteligencia artificial generativa de riesgos de distinta índole, ¿no? Económico, social, de reputación, de derechos, dignidad, etcétera. Otro de ellos es el de la concentración del poder digital. Ustedes tal vez han podido percatarse cómo pues las grandes empresas, estas que llaman las Big Tech, pues no necesariamente son de los países latinoamericanos. Eh, hay empresas muy importantes de Latinoamérica, hay empresas pues que tienen casi digamos, la dominación en materia de ciertos servicios. Y eso, pues en el análisis global, representa un riesgo que lo podemos ver reflejado con lo que pasó en la afectación ahora con el conflicto entre Ucrania y Rusia, donde ciertos productos o ciertos componentes de una cadena de distribución
estaban vinculados a la producción de cierto producto de cierto país que si está en conflicto, pues afecta la cadena de distribución y acaba afectando la economía de muchos países. Entonces se habla también de lo que es la soberanía digital o la soberanía tecnológica y se tiene claro entre países que quien apueste por la ciencia y la tecnología va a tener un impacto mucho mayor cuando pues esto tiene gran relación con la ciencia y el desarrollo, con la investigación y con los nuevos modelos de negocio o incluso para efectos militares. Entonces, soberanía digital, soberanía de tecnología, incluso soberanía de datos puede estar vinculado en este fenómeno de riesgos vinculados a la tecnología o al ciberespacio. La desigualdad digital, esto me parece algo muy relevante porque todos, si bien no estamos involucrados como uno de los países más desarrollados en ciencia y tecnología, pues nos toca tener la circunstancia de que somos el vecino de uno de los países más poderosos y que entre ellos también está el enfoque o el desarrollo tecnológico. Y entonces, una visión también social, humanista, desde un punto de vista global, es qué va a pasar con aquellos países que no tengan la costumbre, no tengan la visión de apostar por la ciencia y la tecnología. ¿Qué va a pasar con aquellas personas que viven en comunidades que hoy están marginadas, que hoy viven pues en cierto aislamiento respecto de las ventajas que ofrece la tecnología, como es el caso de tener acceso a distintos servicios que se ofrecen a través de Internet? Yo supongo que la mayoría de los que nos acompañan, y bueno, para los que van llegando, pues la mayoría de los que nos acompañan, supongo, están pues en zonas urbanas, ¿no? Entonces, y esto es propicio y espero el siguiente año con pues el crecimiento que hay año con año, pues que nos puedan pues acompañar personas que estén en comunidades rurales, etcétera. Desafortunadamente hoy vivimos en cierta, pues en esta circunstancia donde muchas comunidades aún no están conectadas o la calidad de Internet es tan deficiente que no permite acceder a, por ejemplo, beneficios como tomar un curso en línea, hacer teletrabajo, generar pues algún tipo de actividad comercial en línea, ¿no? Entonces, este reto con el nuevo escenario digital y con la llegada de estas tecnologías como la inteligencia artificial, que también está vislumbrando cómo se ensanchan esas brechas entre los países que invierten fuertes cantidades de Producto Interno Bruto en inteligencia artificial, porque saben del poder que representa en términos incluso geopolíticos, pero sobre todo de beneficio para la sociedad, pues van a estar incrementados a los que ya de por sí tenemos en el presente, ¿no? Caso sencillo, uso de inteligencia artificial para detectar células cancerígenas que son causantes de por ejemplo, el cáncer cervicouterino o de cualquier tipo de cáncer. Hay avances importantes y probablemente esto no lo van a poder tener países que no tienen ese desarrollo o personas que no tienen acceso al costo de estos servicios. Entonces, lo que preocupa mucho es que el uso de la tecnología, la alta dependencia y las desigualdades en las inversiones que hacen los distintos países y regiones y a nivel individual, pues va a incrementar las desigualdades si no hacemos algo. Por eso el llamado es, hagamos lo necesario y aquí pues podemos tener todos un granito de arena en el sentido de si somos partícipes de la regulación, si somos partícipes de la política pública o desde el punto de vista de somos también abogados que podemos presentar amparos, somos integrantes del Poder Judicial que podemos tener esa sensibilidad al momento de emitir una sentencia, que existen riesgos potenciales del uso inadecuado o incluso de la omisión de un Estado en no generar ciertas reglas o condiciones de igualdad, ¿no? Ahora, el último punto, no, regresemos, el último punto y que es el que se centra más en la temática de la charla, es el riesgo del uso indebido o el abuso de la tecnología en la comisión de delitos informáticos, ciberdelitos, cibercrimen, como lo hayan escuchado, porque esto afecta a distintos ambientes, como lo vamos a ver, y por lo tanto es una moneda de dos caras, ¿no?
tenemos este uso de tecnología con fines negativos, con fines delictivos, aprovecha las vulnerabilidades. Entonces, si no tenemos ciberseguridad, pues no podemos implementar de manera preventiva, no podemos implementar de manera correctiva o en el momento que se esté ocurriendo. Entonces, los ciberdelitos pues afectan mucho a aquellas entidades, organizaciones, ya sea un estado, una empresa, una familia o un grupo, incluso una persona en lo individual, si no existen estas medidas de ciberseguridad. Entonces, en este punto nos vamos a centrar en esta charla y Roberto, no sé si hay la dinámica de puede haber preguntas en el Inter o hasta el final. Por supuesto, maestro. En el momento que tú quieras, yo estoy atento a tomarlas cuando parece pertinente para no interrumpir la disertación, pero ya hay un par de preguntas, bueno, una pregunta y una aportación. ¿Quieres? La primera es esa. Aquí hacemos una pausa Bien. en esta para que pues también vayamos tomando un poquito de Claro la que sí, pues de participación de la hecho audiencia. quise adelantar porque nos acompañaste un QR para poder acceder a estos datos del mapa de riesgos presentado por el Foro Económico Mundial, pero aprovecho la sola imagen del QR porque Diana ya de entrada te pregunta de uno de los casos más comunes, se está poniendo de moda, que es el Q-Rishing, que es una especie de acrónimo entre el phishing o esta expedición de capturar los datos de los usuarios a través del engaño, portales falsos y demás, pero ahora utilizando QRs que envían o reenvían a lugares que captan estos datos como una de las muchísimas amenazas de ciberseguridad. Así es una de las técnicas que, pues por un lado, se empezó a utilizar a partir de la digitalización en materia de comercio de micronegocios, se usa mucho para facilitar los medios de pago a las personas. Y por supuesto, lo que es tendencia, los delincuentes lo utilizan para obtener datos de manera indebida, para generar actividades delictivas como los fraudes. Entonces, aquí como primera alerta, por supuesto que ustedes tal vez escanearon este QR, pues porque confían en las personas que estamos compartiendo el contenido y no esperarían que ese QR les lleve a la página donde recibimos donativos en la academia, ¿verdad? Entonces, esto lo pueden encontrar y siempre que vean un QR, háganse esta pregunta de, ¿necesito escanear el QR? Hay otra forma de poder revisar el contenido y de preferencia, pues bueno, tener como esta precaución de verificar que no haya un QR que esté, digamos, suplantando el QR original, ¿no? Ciertamente, como decía Roberto, es una técnica les digo, tiene un uso positivo, pero hay quien lo utiliza y se aprovecha de la ignorancia, que es una de las vulnerabilidades en el factor humano. Entonces, genera este tipo de engaños, ¿no? Que es ingeniería social y que se categoriza, como tú decías, esta contracción del anglicismo de QR y aparte de la parte del phishing a través del QR y le llaman QR phishing o en inglés, ¿no? El, QR, pero ahí se suma como QR mishing, algo así. Entonces, bueno, no sé si hay otra y si no, seguimos. No, maestro, podemos seguir. Ya Bien. ahora sí Ahora, adentrándonos a en algunas esta, definiciones. Perdón, por favor, una antes, sí, esta es la segunda parte de esto y que les decía está interconectado porque si entendemos que estos riesgos vinculados a la tecnología pueden impactar otros entornos, vemos como en esos círculos rojos, que ya se refiere a otras categorías, los que están en rojo tienen que ver más con entornos sociales, riesgos de carácter social. Y les digo esto de la tecnología y el uso de esta para fines maliciosos o delictivos, porque aquí nos señala el caso, por ejemplo, de la afectación de la cohesión social o la desinformación, que en muchos contextos está llamado a ser como el quinto jinete del apocalipsis, ¿no? Porque estamos en un mundo hiperconectado, digital, y además en circunstancias de inmediatez, esta instantaneidad que les digo, nos refería en esta obra Bauman sobre la sociedad líquida y otros elementos incluso socio o psicológicos más bien, de que a todos nos gusta hoy que todo se entregue rápido, ¿no? Estamos cada vez más acostumbrados a que un clic. ¿Se acuerdan antes cuando nos conectábamos a internet, escuchábamos ese sonido de ti, 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 ti? En un momento, pues no lo veíamos mal,
porque decíamos, ese es el medio para llegar a conectarme a Internet, y era algo novedoso. Aquí ya imagino ahí todos los más jóvenes de la audiencia diciendo, ¿qué es eso? A mí ya no me tocó. Pero bueno, que sepan que hubo momentos donde esperábamos minutos para poder conectarnos a Internet. Ahora con esta capacidad de compartir datos, de generar contenido, la velocidad y la capacidad de propagación en distintas redes, plataformas y por ende en países, es un mensaje que enviemos hoy podría llegar en pocos minutos o segundos a que se ha visto en muchos puntos del mundo, ¿no? Entonces, el impacto del mal uso de la tecnología tiene impactos sociales, tiene impactos económicos, como la afectación, como ya les decía, de la economía nacional a partir de la afectación de una cadena de suministro que está vinculada a la venta de productos o mercancías que constituyen el pilar de ese gran elemento económico del país. Entonces, es importante que lo veamos desde esa óptica. Ahora sí, la que sigue, es necesario tomar una definición, ¿no? Es decir, vamos a hablar de ciberseguridad y si ustedes salen de esta charla, quienes no hayan estado antes en ciberseguridad, porque me da la impresión que algunos probablemente han escuchado antes o tomado un curso. Entonces, si salimos de esta charla y dices, oye, pero sí sabes, o sea, ya tomaste la charla, sí sabes qué es ciberseguridad. No, no sé, pues ahí como que va a ser una gran falla y es cuando los que nos gusta la docencia o compartir dices, pues algo me falló, ¿no? Ahora, tengo que decirles algo. Antes, puede haber distintas definiciones, como en muchos casos, y que en discusiones con colegas que son más de perfil técnico, hicieron su licenciatura, ingeniería, maestría, doctorado, lo que sean temas de programación, informática, tecnologías o la propia ciberseguridad ya como un área específica, pues a muchos no les gusta esta definición, etcétera. Lo que yo tomo esta es de la definición de por ahí estaba la referencia, pero bueno, es la Unión Internacional de Telecomunicaciones en una resolución. Como ustedes saben, la Unión pues representa, eh, pues hay países representados, además invitados, expertos, etcétera, y se van construyendo definiciones que pues hacen sentido. Lo que me gusta de esta es que no se centra en el proceso tecnológico, sino que nos permite vislumbrar la ciberseguridad como algo que va mucho más allá, que tiene muchas aristas, muchos terrenos de abordaje y que eso nos lleva a pensar, a entender que es la ciberseguridad es un tema para todas las profesiones y para todos los niveles de conocimiento. Así que desde ahora, cuando termine la charla, podrían decir, pues yo puedo ser un agente de cambio en materia de la inseguridad digital, ¿no? Porque lo que vamos a entender por lo menos da pauta para reflexionar cómo empezar a cambiar mi comportamiento individual y cómo ayudar a mi entorno familiar, empresarial, de trabajo, a que tengan mayor noción de la ciberseguridad y por ende puedan estar más protegidos. Bien, la definición dice que es un conjunto de herramientas políticas, conceptos de seguridad, salvaguardas, directrices, métodos de gestión, acciones, de formación, de capacitación, toda aquella que sea idónea, incluyendo el tema de los seguros o las tecnologías. Es decir, nos habla de información, de procesos, de políticas, de regulación. En el mundo jurídico, pues tenemos como, pues que si es el del Ejecutivo, entendemos que puede haber una ley, puede haber un reglamento, puede haber una directriz, un procedimiento, un decreto, todo esto, pero también puede ser lo que hace el legislativo. La regulación puede ser una regulación preventiva, una regulación de carácter punitivo, como los ciberdelitos, puede ser una regulación que genere estímulos para que surjan empresas dedicadas a la ciberseguridad con posibilidad de obtener beneficios fiscales o exención de impuestos o facilidades, créditos, todo. Entonces, la regulación pues es uno de los brazos importantes, pero está la política, está la cultura de concientización, está la capacitación, incluso el hecho de que ustedes eh, contemplen como que un perro de seguridad, un perro guardián, puede ser una medida física que evita que cualquier persona entre a donde no tenía que entrar. Y si ese donde no tenía que entrar fueran los servidores de una empresa, de una oficina, pues es una medida de seguridad física que nos ayuda a evitar intrusiones y después nos ayuda a evitar fuga de datos, etcétera. Entonces, véanlo así. Maestro, perdón, te quiero interrumpir porque justo estás empezando a entrar en lo que muchos abogados de pronto no estamos tomando en cuenta. Y antes de entrar a cámara, platicaba con mi equipo y les decía,
A partir de esta sesión van a empezar a ver los NDA, los convenios de confidencialidad de otro modo, y van a empezar a recomendarle a sus clientes que no los firmen, porque el convenio de confidencialidad es la puerta de entrada a tener que implementar todas estas medidas que nos vas a tener, que nos vas a presentar, el famoso compliance de seguridad. Y me encantó que mostraste una estrategia, una de las primeras medidas de seguridad de barrera, como lo es un perro guardián que resguarda las instalaciones donde a su vez se resguardan los datos, como una de las muchísimas medidas de seguridad que tendrían que seguir, ya sea a una obligación legal de protección de datos y ciberseguridad o a una protección, a una, perdón, obligación contractual después de que firmaste un NDA o un convenio de confidencialidad. El ejemplo es perfecto, un perro guardián o un par de claves o la llave de seguridad a la puerta de entrada a los servidores o ya también después las medidas digitales como las que nos vas a comentar. Sí, totalmente, y ayuda mucho a repensar cómo nuestra estrategia de asesores legales pues contribuye a la seguridad de nuestra organización. Es decir, si somos los asesores de una empresa o de una entidad pública y no aprendemos sobre el tema de información, estamos dejando de hacer algo desde nuestra cancha que ayudaría a, por ejemplo, tal vez evitar un guacamaya leaks, tal vez evitar que el hospital donde trabajamos sea víctima de una exfiltración de datos o vigilar que los contratos con proveedores de tecnología tengan las cláusulas adecuadas para que no salgan con que se acabó tu contrato, tengo tus datos y si no me renuevas el contrato, me los llevo, ¿no? Que, por supuesto, los que somos abogados, abogadas, porque esta discusión la he tenido con gente de administración, de tecnología y tal, y pues claro, ellos se asustan porque dicen, no, es que se va a robar mis datos. Y dices, no, porque, o sea, todo surgió en razón de este contrato y más allá de que no haya una cláusula de renovación o de obligación de devolver o de eliminar, si fuera el caso que ya no resulta útil para el titular, pues no tienes, no nace el derecho de la inexistencia de una cláusula de devolución, no nace el derecho de que ya eres dueño de los datos, ¿no? Entonces, si bien la mayoría quienes son juristas, pues dirían, no, tranquilo, a ver, de que lo podemos hacer, lo hacemos, no te preocupes, pero siempre es mejor que haya esta precisión en términos contractuales de qué se hace antes, después, durante, en caso de tal, 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 ¿no? Bien, entonces ese es el primer paso, el primer renglón, digamos, de esta definición. Y la segunda es todo esto que hemos dicho, el conjunto de componentes como herramientas, ya les decía, puede ser algo programático, ¿no? Política pública, algo vinculante, algo no vinculante, buenas prácticas, etcétera. Está dirigido a proteger los activos. Y ese es otro término que normalmente no vemos como abogados, ¿no? Porque piensan como el bien jurídico protegido o estamos protegiendo a, no sé, la empresa o el secreto industrial, pero en términos de información, pues tenemos activos y toda organización o incluso a nivel individual, tenemos activos que son de naturaleza información. Entonces, si incluimos información y los distintos sistemas o componentes que permiten de manera parcial o total el tratamiento de información, ya sea la recolección, el tratamiento, almacenamiento, transferencia o incluso eliminación o cualquier tipo de tratamiento de información, pues son activos, incluyendo incluso pues las propias personas, aunque no a veces parece despectivo, pero pues para una organización las empresas, las personas también son activos y no tiene por qué verse en términos denostativos, sino pues claro, si yo cuido a mis personas, cuido a mi equipo de trabajo, estoy cuidando a mi organización. Entonces, los activos como centro de organizaciones y usuarios, porque tenemos claro que pues, por esto de la persona física, la persona moral, ¿no? Y tienen naturaleza distinta. Y ahora aquí hablamos del ciberentorno. Esto implica que hay esta combinación de entornos, ¿no? Lo que muchos dicen, no, es el mundo físico o el mundo digital. Pues en realidad es uno solo en el que las acciones pues pueden estar acompañadas o no de tecnología, puede generar un canal de comunicación tecnológico o no, puede tener una interacción a través de distintos componentes, redes, telecomunicaciones, etcétera, o no, pero dejemos de verlo así como el mundo físico, el mundo digital. O sea, entendamos que es una coexistencia de entornos físico y digital
y con ello, más los retos que hemos hablado, pues podemos ir acercándonos a una mejor aproximación sobre el derecho diagonal ciberseguridad para una organización, ya sea pública o privada o a nivel individual. Entonces, todo lo que hemos dicho arriba, enfocado a proteger esos activos, tanto de individuos como de entidades jurídicas. Y bien, ahora, estos activos pues son un conjunto, una categoría de cosas, ¿no? Que pueden ser dispositivos informáticos. Piensen en cualquier tipo de equipo informático, cualquier dispositivo tecnológico que trate, que permita la almacenamiento de información. Antes se distinguía mucho en un dispositivo electrónico, por ejemplo, que pues no tiene información digital porque no está basada en unos y ceros en código binario, pero al final es información. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista de información, no importa si es tecnología digital o tecnología eléctrica, pues es información. Y que si está asociada a la persona, pues ya son datos personales y ahí entra todo el mecanismo y sistema de regulación de datos personales. Entonces, estos activos, dispositivos, cualquiera que sean, y también vean cómo refiere a servicios, aplicaciones, a sistemas de comunicaciones, porque hay distinción entre telecomunicaciones, radiodifusión. Quienes están en el nicho de las telecomunicaciones, pues seguro lo comprenden mucho mejor. Las comunicaciones multimedios y cualquier tipo de información que pueda ser transmitida, almacenada en el ciberentorno. Puede ser que ustedes hayan escuchado ciberespacio. Y hay quien aborda el ciberespacio en su definición. Dice, no, el ciberespacio es solo lo que está en el a través de Internet. Pero hay quien dice, no, porque el ciberespacio no se puede desvincular de la persona, no se puede desvincular de la comunidad. Entonces, en mi propuesta, pues es una integración. O sea, no hablemos de mundo físico y digital. Ciberespacio es pues, ya el todo donde haya algún tipo de almacenamiento o tratamiento de información. Pero les digo, hay quien lo distingue, genera separaciones, ¿no? Por ejemplo, la misma visión de ciberseguridad, hay quien dice la ciberseguridad solo es respecto de la información que está conectada a Internet o que pueda ser accesible o tratable o explotable a través de Internet o cualquier dispositivo que se conecte a Internet. Cuando hablamos de la información que está en tu computadora, es seguridad informática. Esos, pues digamos, son matices, ¿no? Ustedes ya podrán adoptar el que más les convenga. Ahora, estas tres capas, el siguiente es la seguridad, la ciberseguridad garantiza que se alcancen o mantengan, y aquí viene algo que es como pregunta de examen, les digo siempre a los alumnos, es las propiedades de la seguridad de los activos de la organización o de los usuarios. Estas propiedades, pues son algo que se le conoce mucho como la triada de la seguridad de la información. Entonces, las propiedades de la información la debemos ver por lo menos en estos tres vértices o en estas tres componentes que es la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad. Y les pido que vayan conectando estas palabras y lo que ustedes entiendan como definición de estas al mundo jurídico. Mientras yo hago esta conexión de estos tres elementos o triada de la seguridad de la información, pues tiene el propósito de prever, tiene el propósito de evitar que se cometa alguna afectación a la información. Todavía no entramos a si la información tiene un valor económico, si la información tiene un valor relacionada a la dignidad humana o si de plano la información a nadie le interesa, ¿no? De entrada es, vamos a proteger estos activos que ya quedamos que es la información propiamente o el conjunto de tecnologías que sean capaces de tratar información de individuos o de organizaciones y que tendrá cabida el conjunto de acciones que ya les mencioné arriba. Entonces, este triángulo o triada de la seguridad de la información, por eso aquí puse ese dibujito de una persona o de una empresa, son fundamentales para proteger sus activos. Todo lo que ustedes conciban como activos y según el nivel de la empresa, la naturaleza, el objeto social, hablando en términos más jurídicos, el objeto social se protege junto con todos los activos con estos elementos: integridad, confidencialidad y disponibilidad. Una forma para que ustedes se lo aprendan como pequeño tip es las siglas de CID. Yo me acordé mucho como el mío Cid, ¿no? Y los cantos de este libro. Entonces decía el Cid, entonces ya C-I-D,
C de confidencialidad y de integridad, D de disponibilidad. Entonces, les decía, hay otras definiciones. Aquí les pongo una que refiere como circunstancia y capacidad de proteger la información ante riesgos y amenazas que pueden afectar una o varias de las propiedades de la información, es decir, la integridad, bueno, en el CID, confidencialidad, integridad y disponibilidad. Ahora, hay subelementos que nos ayudan a tener esto ya un poco más desmenuzado, más propicio. Y aquí, para quienes han tenido oportunidad de ver el tema de firma electrónica avanzada, de la integridad de documentos que ya tenemos en el Código de Comercio, en el Código Fiscal, en las leyes de firma, leyes de gobierno digital, en la ley FinTech, etcétera, podrán ver cómo estos elementos ya se ven reflejados desde aquellos momentos que inició la reforma en materia del Código de Comercio, porque decía, el mecanismo para generar o identificar que la firma electrónica avanzada que se utilice cuenta con la certeza jurídica y nos va a brindar la misma certeza que una firma autógrafa, aunque bueno, debe haber dicho incluso más certeza, está vinculado al mecanismo de elaboración de la propia firma. Y entre los elementos de esa elaboración está la autenticidad, la auditabilidad, el no repudio y la legalidad. Es decir, tenemos que garantizar ahora de manera técnica y a través del procedimiento adecuado. Imaginen ustedes o recuerden el momento cuando fueron a sacar su firma electrónica avanzada del SAT. Antes se llamaba FEA, ahora solo es e-firma. Cuando fueron ahí, llevaban sus documentos, se sentaron, iban muy arregladitas con su saco o con su corbata, y entonces así listos para que les tomaran la foto, ¿no? En la primera fase no pedían biométricos, después sí, pues nos pedían, o sea, revisaban quiénes somos, nuestra credencial de lector, acta de nacimiento, CURP, etcétera, etcétera. Ya pasando ese filtro, estábamos frente a frente con una persona que podría decir, oye, pues sí te pareces, pero aquí traes el cabello largo, etcétera. Luego, los biométricos. A ver, pon tu huella. Y antes eran antes eran 8 dedos, y ahora ya elevaron el nivel a 10. Luego, pues que agregaron la lectura del iris. Entonces, estos datos, que son datos personales, que por cierto son datos biométricos como categoría jurídica y algunos de ellos son sensibles, pues se suman a la información de identidad general más la propia experiencia vivencial que tiene el servidor público del SAT o de otra dependencia. Entonces, dan elementos de una identificación que pasa por un proceso que nos permite elevar la certeza a partir de que pues podemos identificar que el documento es auténtico, que la persona es quien dice ser, salvo que hay un margen de error ya muy bajo de que alguien logre engañar al SAT. Digo, no lo digo solo porque sé que nada es 100% seguro, pero pues se eleva mucho el nivel, ¿no? Incluso los biométricos pues se van elevando los estándares de seguridad porque hay quien ha logrado vulnerar o pues clonar datos biométricos o bien afectar sistemas de tratamiento de datos biométricos para que puedas hacerte pasar por otra persona. Entonces, estos elementos están reflejados en la seguridad de información, pero se traducen también en elementos que brindan certeza jurídica por todo esto que les acabo de mencionar. Para cerrar este punto, solamente es el tema de la firma electrónica, por eso dice, usted es el único responsable de la posesión y cómo guarda esta firma, su clave privada y dónde la usa, porque de lo contrario, pues de qué serviría si la ley no te obliga a que te hagas responsable de su uso y que no puedes negar o desdecirte de su uso cuando haya ocurrido. Porque si no, pues yo firmo un contrato con Roberto y al momento de firmar digo, no, yo no firmé, quién sabe quién lo hizo, perdí mi firma. Bueno, ese es tu problema, porque justo la finalidad es sustituir la firma autógrafa por esta firma con todos estos elementos de seguridad para darle un elemento de equivalencia funcional, ¿no? Entonces, si eso lo vemos ahora trasladado a la seguridad de información, habrá elementos técnicos, habrá elementos administrativos o el propio proceso del trámite, además de elementos propiamente físicos, ¿no? Solo puede entrar aquella persona que trabaja aquí, por eso señales de zona exclusiva para empleados o personal autorizado, tarjetas de proximidad, credenciales, contraseñas. Entonces, a eso se refieren otros componentes que lo van a ver cada vez más en trámites, en servicios digitales o en contratos que necesiten ustedes elaborar para esa finalidad. En la que sigue, empezamos ya a referir algunos elementos propios del panorama de la ciberseguridad en el mundo, pues es complejo, es un tema con muchas aristas que da una dificultad de valorar cómo estamos
pues enorme, ¿no? Por ejemplo, han escuchado o leído en las noticias, México es el país número uno en ciberataques. Yo siempre dudo de esas frases porque digo, ¿quién lo dice? A mí no me preguntaron. Así como, oye, ¿y lo dice el INEGI? Bueno, si el INEGI tiene una capacidad limitada, y es entendible que sea limitada, pues con mayor razón una empresa que mide ciertos servicios de sus productos en razón de sus clientes. Entonces, es complicado el tema de un índice, de tener esa radiografía de cómo está el país en ese tema, pero este índice busca pues empezar a estandarizar los elementos de medición y tiene cinco elementos o categorías o dimensiones, que es el elemento jurídico, el elemento técnico, el elemento organizacional, el desarrollo de capacidades y la cooperación tanto internacional y que de esta se beneficia a nivel intranacional, ¿no? O subnacional. Ahora, nos vamos a centrar solo en el jurídico, pero quería que ustedes supieran los cinco componentes. ¿Y por qué lo jurídico? Porque da, por un lado, pauta desde el punto de vista académico de cómo justificamos el surgimiento, o por lo menos así yo lo veo, de pues la materia para efectos didácticos de la, digamos, del derecho de la ciberseguridad. De repente escuchan hablar abogados que dicen, no, el derecho de la ciberseguridad o a la ciberseguridad, pues creo que hay que ir dando componentes de cómo está conectado con una evaluación mundial, con una aproximación interesante de elementos, ¿no? Entonces, en las medidas jurídicas hace referencia a distintos componentes. Uno de ellos es el de pues los derechos propiamente, las responsabilidades y las protecciones, así como tres categorías. Como ustedes saben, en términos pues del derecho y de este fenómeno de cuándo surge el derecho, pues desde que hay sociedad, más allá de que exista o no un decreto, una ley específica, los que entendemos el derecho en una lógica más pues de objetivos y de finalidades, pues sabemos que donde hay sociedad hay derecho, ¿no? Ya eh, a ver, ahí un punto extra a quien nos lo ponga en latín. ¿Qué te parece, Roberto? Me Bueno, encantaría quien lo coloque, donde hay sociedad y derecho. Recordemos esa máxima exacto, afirmativa de Aristóteles del hombre como el zoon politikon, el animal social, pero luego ya los latinos dijeron sí, pero es un animal también jurídico. exactamente. Entonces, si el Internet genera relaciones humanas, pues hay derecho. O sea, de repente hay conferencias donde no hay que regular Internet. Yo, pues, a ver, depende cómo entiendas Internet, pero si hay personas que usan tecnología y esa tecnología es Internet, ahí ya hay derecho, no importa que haya una ley específica o no. Claro, hay que avanzar en una delimitación de fronteras, de derechos, obligaciones, de precisiones, excepciones, pero en términos generales, esa frase en latín hace mucho sentido. Ahora, el desdoblamiento de este componente jurídico se da en materia también de reglamento en materia de ciberseguridad, que ya es una apuesta pues más específica para empezar a abordar la ciberseguridad en sus aristas de lo de políticas públicas, lo de derechos, obligaciones, libertades, incluso la autorregulación y la capacitación. Entonces vemos cómo ya de manera específica se dan elementos como la protección de datos, que pues en el caso de México tenemos un gran avance en esa materia y más ahora a partir pues, de este fenómeno que ustedes saben con la habilitación del Pleno del INAI. Luego, la notificación de infracciones, que es un elemento importantísimo, porque si no se notifican las infracciones, pues vamos a vivir en un salvaje oeste en materia de seguridad de información o ciberseguridad. Los requisitos o certificaciones o normas técnicas que pues requieren tanto los productos como dispositivos móviles. O sea, ¿qué pasaría si yo les dijera que todos ustedes al tener un dispositivo móvil, pues están teniendo un producto que puede o no venir certificado por alguna entidad internacional certificadora de que ese producto cumple estándares de calidad, pero también estándares de privacidad y de seguridad de información? Se han preguntado, aquí vamos a poner una dinámica, ¿no? Que pongan algún emoticón ahí en el chat. Si ustedes se habían preguntado a dónde se va la huella digital que usan para acceder a su dispositivo móvil, o sea, leyeron el aviso de privacidad de las marcas de estos dispositivos, o pues, es lo normal, ¿no? Pues pones la huella digital, ya sea en el botón, en la pantalla, etcétera.
Y eso es entregarle datos a un dispositivo. ¿Y quién es el dueño? Pues la marca que el fabricante de esta tecnología. Entonces, hay estándares, hay certificaciones tanto a tecnologías como a procesos o incluso a conocimiento de las personas. Por ejemplo, Maestro, te quiero interrumpir porque utilizaste un ejemplo muy bueno. Ponemos la huella digital y algunos dispositivos suelen decirte en su aviso de protección de datos, todos tus datos biométricos permanecerán en la memoria del dispositivo, ¿no? Sin embargo, aquí la participación de uno de tus oyentes te pregunta, mi hermana vive en un desarrollo donde el acceso es biométrico, mostrando su cara, el iris o quizá las facciones bidimensionales, tridimensionales, y te pregunta, ¿se corre algún riesgo? La primera respuesta después de la afirmación anterior que nos diste es, oye, bueno, ella sabe, el condominio sabe a dónde se van esos datos biométricos para poder acceder al inmueble. exacto, yo creo que el riesgo es algo persistente. Lo que hacemos en el ámbito de ciberseguridad es aprendamos a identificar los riesgos y a gestionar los riesgos, ¿no? Es decir, ¿cómo gestionamos el riesgo de entregar información? Muéstrame que eres alguien responsable, por lo menos ten un aviso de privacidad. Ok, luego, pues dame información de si las cámaras de videovigilancia que están conectadas, que probablemente tienen micrófonos integrados, eso no nos lo explican, debería también avisarse, esta zona está videograbada y además tiene micrófono y se está grabando, pero entonces el edificio, el condominio como tal debe establecer esas medidas para mitigar el riesgo tanto de un uso indebido por parte normalmente son guardias de vigilancia, y claro, confiamos en que pues están ahí para protegernos, pero incluso ha habido ocasiones donde con la finalidad de afectar a una persona específica de ese edificio, los delincuentes proveen a los condominios de personal que se vende como muy calificado en la materia y con un pago muy bajo, y ya pusieron a alguien que está monitoreando la actividad permanentemente de todo el edificio con miras de obtener patrones de comportamiento de personas específicas y así propiciarle algún daño posterior. Entonces, tenemos que vislumbrar escenarios de riesgo que a veces dicen, oye, pues ya ustedes caen en paranoia, pero pues depende quién sean nuestros clientes. Pues, hay muchas películas de ciencia ficción o de acción donde dice, oye, todo eso, donde parece tan inteligente porque crearon un escenario incluso para inducir el pensamiento de una persona, ¿no? En el transcurso del aeropuerto, de que llega, no recuerdo qué película es, de que baja del aeropuerto hasta donde llega su conferencia, mandaron poner espectaculares, letreros, mensajes subliminales, para que cuando respondiera una pregunta muy específica que estaba planeada, pues ya esta persona tenía digamos, un bombardeo subliminal de ciertos elementos. Entonces, bueno, si hay riesgo, es importante que revises, pues, si hay aviso de privacidad, qué políticas, qué medidas, quién le está usando, quién tiene acceso, cuántos días se graba, cuándo se elimina, qué pasa si alguien intenta acceder, a quién sí se le autoriza, quién es el responsable, quién es el proveedor, si tienen los controles adecuados, etcétera. Y lo que recomendamos siempre es empezar por una capacitación o una pequeña charla de concientización. Y además, si estamos pagando por mantenimiento, en el caso de un edificio, de un fraccionamiento, con mayor razón tenemos pues, derecho a, digo, uno, porque son nuestros datos, son nuestros derechos de imagen, de protección de datos personales, y dos, pues derechos como cohabitantes de ese fraccionamiento, ¿no? Bien, entonces otro elemento es el de las auditorías, incluso ahora ya se venden seguros de ciberseguridad que te garantizan, es que en caso de un incidente vas a tener un equipo de respuesta a ese incidente que va a estar contigo 24/7 por tantos días según la magnitud del incidente mismo, ¿no? La protección en línea, la firma digital, entendámosla como firma electrónica, puede ser digital, que sería la que no es avanzada, o la avanzada, porque es diferente, y luego la responsabilidad de proveedores de servicios de Internet, pero piensen en cualquier proveedor de tecnología, de servicios de acceso a Internet, de medio de pago, o incluso ahora los responsables como proveedores de servicios de inteligencia artificial. Tenemos que ir vislumbrando distintos escenarios, contemplando nuevas tecnologías o modelos de negocio, pero cualquiera que sea un proveedor de servicio deberá asumir la responsabilidad de cuidar nuestra información, así no exista una ley específica que le diga,
tú que eres el proveedor de, no sé, de la aplicación que hace que me vea como joven o como anciano, tú no eres responsable, ¿no? Desde que pido información, pues ya tengo que asumir esa responsabilidad. Eh, Bien, la siguiente es para terminar el índice, pero para que vean la importancia de lo que representa este índice, y por eso sería ideal que México empiece a construir un índice nacional para salir solo de esas frases alarmistas, o bueno, son pues parciales o relativas desde el punto de vista de quién lo mida, ¿no? Por ejemplo, la Guardia Nacional refiere que hay, bueno, no quiero decir una cifra porque no la recuerdo exactamente, pero refiere que hay muchos intentos de ciberataques o hay incidentes de seguridad. Pero ese incidente puede ser como cuando les manda una alerta. Alguien intentó acceder a tu cuenta de Gmail. Si eso pasara 100 veces en un día, eso podría calificarse como un incidente o un intento de, pues esas cifras, o sea, me ayudan, pero no dimensionan la problemática del ciberdelito ni las grandes, pues, tareas por resolver en materia de las vulneraciones, es decir, todo lo que le hace falta al Estado, a las empresas, a los individuos, etcétera, ¿no? Entonces, en el ámbito de la categoría o de la dimensión de lo jurídico, debemos preguntarnos, y esto aplica para organizaciones privadas o públicas, ¿qué se está protegiendo? Es decir, ¿qué información o qué activos, para hablar de manera más precisa, qué activos vamos a proteger? Porque si ustedes son el responsable o, digamos, el asesor legal, asesora de una empresa, pues tal vez del sector salud, pues ahí la mayoría de los datos son sensibles, son datos médicos, los de laboratorio, donde podemos tal vez identificar que una persona teniendo cierta enfermedad, pues tiene ya un escenario de riesgo o circunstancias pues muy particulares que tienen un alto impacto. Si ustedes son, pues están en una organización educativa o tal vez trabajan en una dependencia de gobierno pues que administra todo el padrón de beneficiarios del Estado y que si se usa de manera indebida, por ejemplo, para fines electorales, pues estamos afectando derechos, estamos afectando muchas cosas. Entonces, primero, ¿qué estamos protegiendo? Y en razón de la categoría y de la naturaleza, tanto de los datos como de la organización, tenemos que pensar en una estrategia diferente. ¿Dónde y a quién se está brindando la protección? Es decir, antes, durante y después. ¿Cuándo nace la obligación de establecer medidas de seguridad? Por ejemplo, cuando vamos a recolectar datos, pues hay muchos que dicen a partir de que firman el contrato, pero yo les invito a que lo vean desde antes, cuando estoy pensando en recolectar datos, porque eso me lleva a decir, ¿quién va a ser el responsable de la seguridad de la información? ¿A qué proveedor de tecnología voy a contratar? ¿Dónde se va a almacenar esa información? ¿Ese almacenamiento está seguro? ¿El proveedor del almacenamiento está en México? ¿Está fuera de México? ¿Tiene certificados o no? Cuando salimos a recolectar datos es porque ya tenemos todo el trabajo previo con cierto nivel de madurez para que la recolección ya no represente un alto riesgo para el titular de esos datos. Entonces, normalmente nosotros pensamos que la relación jurídica, como la firma del contrato, es el origen de las obligaciones. En el tema de información, de seguridad de información, debemos remontarnos un poco atrás, porque si no vamos a estar recolectando algo, nace la relación jurídica en materia de protección de datos, por ejemplo, pero no estamos listos para hacer efectivo o hacer un cumplimiento adecuado de lo que representa para nosotros como responsables del tratamiento, pues no solo cumplir la ley porque sí, sino garantizar la certeza hacia nuestro cliente, usuario, proveedor o interlocutor. Y eso se vincula, Roberto, con lo que decías del NDA, porque de repente hay acuerdos o contratos de confidencialidad que son pues, a veces absurdos, en que ni me dices qué información, me dices que todo, pero no me dices a quién, cuánto tiempo, por qué 5 años y no 20. Entonces hay que delinear muy bien esto a partir de quién. Otra pregunta es de qué manera se está brindando la protección, ¿no? Y hay estrategias distintas, tecnologías distintas, metodologías diferentes. ¿En qué momento se brinda y por qué se brinda esto? Por ejemplo, si Inclusive, asesoran maestro, una empresa de nos seguridad comentabas privada, del NDA y resulta que te obligas a todo y a que todos los de tu organización, y te preguntaban justo en el chat, con base en el comentario anterior que glosaste de una empresa de ciberseguridad, si es prudente
si está bien hacerles firmar un contrato de confidencialidad a las personas encargadas de la seguridad privada. Y la respuesta, maestro, sería: tú como encargado de la organización tendrías que, antes de firmar un NDA con un tercero, haber hecho firmar a todos tus trabajadores, a todos tus prestadores de servicios, incluso a todos tus proveedores en la medida en que podrían tener contacto con esos datos, como mínimo nivel jurídico, un NDA, independientemente del contrato de prestación de servicios o del contrato individual de trabajo. Así es, totalmente. En muchos de los casos siempre andamos propiciando o fomentando esa buena práctica que es no te esperes a que tengas un flujo, digamos, constante o considerable de información. Una vez que alguien es parte de tu organización, tiene que asumir, y igual lo decía hace rato con los emprendedores, tenemos que asumir todos los integrantes de esta organización los valores de la misma. Y dentro de esos valores, incluyendo la integridad y la ética del tratamiento de los datos, debe existir lo relativo a la confidencialidad y a la seguridad de información, para que sean conscientes de la importancia de los datos y de garantizar esa confianza con nuestros interlocutores, ¿no? Entonces, igual yo estoy totalmente de acuerdo y coincido en eso de, además del contrato de prestación, creo que debe haber un contrato específico que refiera a la confidencialidad, por supuesto, teniendo bien delineado cuál es confidencial, cuál no, cuándo deja de ser confidencial algo por su propia naturaleza o porque la ley así lo dice. Entonces sí es importante pues hacer esa buena redacción y sobre todo concientizar, ¿no? Que tengan claro por qué no, o sea, no es solo un capricho, ¿por qué no? Tú quieres ser parte de mi empresa, nosotros nos manejamos con este estándar. En nuestra empresa no enviamos cierta información por WhatsApp, ¿no? O sea, tárdate 10 minutos más, pero usa el correo electrónico que te di porque ese tiene ya medidas de seguridad. ¿Por qué no vas a usar tu Gmail? Porque yo ya puse esta regla en mi organización. ¿Por qué no vas a traer tu propio dispositivo si yo ya te di una computadora para eso? Porque ya trae medidas de seguridad. Entonces, sí sería importante eso, revisar. De momento, revisen su contrato para que vean si hay cláusula de confidencialidad. Y segundo paso, identificar una revisión general para que haya contratos específicos en ese caso, ¿no? El convenio de confidencialidad de manera particular. Bien, entonces, Maestro, me gustaría, por la premura en el tiempo, no obstante que tenemos todavía 20 minutos para tener una sesión de hora y media, preguntarte si a lo mejor te gustaría que brincásemos a esta pregunta, saltándonos un poco estos datos. Es pregunta, es sugerencia. sí, venga, vamos. Muy bien, vamos entonces a esta pregunta: la ciberseguridad como derecho y tantas definiciones que necesitamos seguir entendiendo para poder hacer una adecuada protección jurídica, ya no fáctica, de la ciberseguridad. Sí, bueno, esa pregunta en realidad es para quienes nos escuchan, porque pues, es importante interactuar y tener una reflexión, ¿no? Este ejercicio nos garantiza mayor aprendizaje. Entonces, yo quiero que me respondan sí o no, para quién de ustedes la ciberseguridad es un derecho. Claro, dicen, la pregunta nos lleva a cierta confusión, ¿no? Pero bueno, a ver, de bote pronto, pongan ahí quien sí esté de acuerdo en que la ciberseguridad es un derecho, pongan sí, y quien no esté de acuerdo, pongan no. Entonces, esto pues como una invitación a ser interactivo este ejercicio de aprendizaje y que bueno, como todos pues en este camino de aprender sobre derecho, pues tenemos claro que hay una corresponsabilidad, ¿no? Esta reciprocidad que se da en la interacción humana, en la interacción entre entes jurídicos de derechos y obligaciones. En este sentido, no podemos pensar que solo es un derecho sin que sea responsabilidad u obligación de otra parte. Veo que ganamos por unanimidad, eso me da mucho gusto. Por decisión unánime. Entonces, decía, es un derecho y es una obligación. Depende de quién sea el responsable, de qué naturaleza, de qué entidad. Si estamos hablando de una organización del Estado que trata temas de seguridad nacional, por supuesto que habrá excepciones, como ustedes saben.
¿Tenemos derecho a la privacidad? Sí. ¿Tenemos derecho a la protección de datos? Sí. ¿Tenemos derecho a la libertad de expresión? Sí. Sabemos también que ningún derecho humano o en general ningún derecho es absoluto. La ciberseguridad es lo mismo. Tenemos derecho a la ciberseguridad, aunque claro, aquí decimos sí, pero tenemos que entender que si vemos esta ciberseguridad como ese conjunto de todo, pues tal vez no tenemos derecho en cuanto al componente de política pública, ¿no? Pero a lo que voy es, sí en cuanto a derecho a que mi información, una vez que yo se la entregue a alguien, sea protegida. O sí, aunque mi propia imagen, que es información, pues sea protegida cuando esté siendo recolectada por alguien, sea el Estado, o sea una entidad pública, sea una empresa o una persona en la individual. Y aquí ya vienen los matices. Por ejemplo, la Ley Federal de Protección de Datos en posesión de particulares, pues nos dice cuando señala quiénes son destinatarios de esta ley, por lo tanto, de las obligaciones de proteger los datos del titular una vez que éste los entrega, pues dice que cuando sea para fines individuales, pues no nos obliga esa ley. Pero a lo que voy es, tenemos que asumir esa responsabilidad, si bien no es vinculante estrictamente, sí es parte de ese compromiso social, de ese compromiso de ser actores dentro de una sociedad, que una vez que recibamos los datos, lo asumamos con responsabilidad. Por ejemplo, supongamos que todos aquí estamos en un grupo de WhatsApp y que yo, pues, tomo la decisión cuando alguien me dice, oye, pásame el número de WhatsApp de Roberto. Entonces, si yo no le pregunto, oye, Roberto, ¿me autorizas compartirlo con tal persona? Si no le pregunto, pues a mí no me, digamos, no me obliga la ley, no soy un destinatario de esa ley porque la uso para fines personales, no comerciales. Entonces, yo no estoy obligado a esa ley, pero sí pues estoy obligado por ese mínimo de respeto y que sé que es un dato personal, pues de preguntarle, por lo menos tener su autorización. Entonces, por supuesto que hay matices, pero sí, sí es un derecho y es también una responsabilidad y con miras a convertirse en una obligación cada vez más para distintos actores según su naturaleza. Por ejemplo, las entidades públicas están obligadas a notificar al INAI cuando existe una brecha de datos. Cuando existe una brecha de seguridad, sí, un incidente que afecta la información que puede no ser dato personal, hasta ahorita no hay obligación, salvo la que existe dentro del ámbito de la Administración Pública Federal de notificar a la Coordinación de Estrategia Digital Nacional que está en la oficina de la Presidencia. Entonces, si existe una dependencia o entidad de la Federación que está ocurriendo un incidente en sus infraestructuras, respecto de sus activos, tiene que notificarla a esta oficina. ¿Me explico? Entonces, ahí ya es una obligación a través de un decreto que emite la presidencia para el ámbito administrativo federal. Pero yo no estoy seguro que eso exista para para en materia de los estados y municipios. O sea, he revisado varias legislaciones, por ahí está creándose algo en Nuevo León, en Jalisco, pero de ahí para abajo es muy complicado. ¿Y qué tienen esas dependencias? Muchos de ellos tienen datos de nosotros. Entonces, si se dan cuenta, esta mezcla entre lo que antes se llamaba derecho público, derecho privado, que si la Ley General de Protección de Datos en posesión de sujetos obligados sí obliga eso, la ley federal no obliga a las empresas que están teniendo un incidente de datos personales, ahí sí, información, diagonal, datos personales, no obliga a notificar al INAI, solo al titular de los datos. Y muchos no lo hacen, porque si me avisan a mí y yo lo publico en Twitter, bueno, a mí no soy el mejor ejemplo, pero algunos de ustedes que tienen millones de seguidores en Twitter, pues va a provocar que digo, oye, está pasando esto. Entonces el INAI puede iniciar una verificación o hacer una auditoría, ¿no? Entonces, a lo que voy es que tenemos una regulación asimétrica y que ahorita, si bien es un derecho que no necesita estar plasmado en una ley, como muchos lo piensan y que quieren ponerlo en la Constitución, tenemos derecho a la ciberseguridad. Pues no es necesario, no es necesario, pero sí necesitamos pues, reforzar esos mecanismos de control para evitar y que haya obligación, como este caso, de notificar, ¿no? Entonces, bueno, coincidimos en eso, me da mucho gusto. Vamos a la siguiente. Y tú dime, Roberto, ¿cuántos minutos consideras que podamos estar más para que yo pueda acelerar? Maestro, 15 minutos más.
y las preguntas que las hemos ido tomando, yo creo que las podemos seguir tomando, pero 15 minutos, 14 minutos, a las 5:30. Buenísimo. Entonces, uno de los elementos que también es importante es que escuchamos mucho esto en los medios. Y aquí les pido igual por el chat que me respondan. ¿Quién ha escuchado la palabra hacker relacionada a un delincuente en las noticias, en la tele, en el radio? Pongan un sí, quien haya escuchado hacker como entendiendo que era el delincuente, o un no cuando no lo haya escuchado. Bien, pues las respuestas que hay hasta ahora, todas dicen que sí, y es que estamos bombardeados de comunicación que pues refiere ciertos términos que no son los más atinados. Y eso pasa en todos los fenómenos, ¿no? Quien es experto tal vez en el sector energético, pues puede entender de repente, pues que los comunicadores para ahorrarse las palabras como de que si concesionario, etcétera, pues ya nada más dice la empresa de telecomunicaciones. Y a lo mejor se refería a una radiodifusora, ¿no? Entonces, esto es propio de los medios, pero nosotros sí debemos entender que hacker tiene dos acepciones. Yo creo que la atinada pues se refiere a que pues, el hacker es una persona que es parte incluso de una cultura, de una persona que busca innovar en los procesos de abordar una problemática, un desafío y que busca resolver con distintas formas o de manera alternativa para mejor conseguir un mejor resultado. Por ejemplo, yo estoy seguro que aquí en la audiencia, Roberto, hay muchas personas que son hackers. Están hackeando el sistema tradicional del derecho, ¿no? Entonces, el enfoque de Legal Tech, yo lo asocio mucho como somos hackers de alguna forma en el mundo del derecho. Entonces, queremos ofrecer servicios más ágiles, incluso más seguros, más amigables, más intuitivos, menos rollo, ¿no? Por eso el legal design, todo esto que ustedes han estado conociendo en el Summit de Legal Tech. Entonces, eso es hacker. La acepción, pues, surge porque se usa mucho. El hacker filtró los datos de tal empresa. Hackers se robaron no sé qué. Hackers defraudaron. Los hackers atacaron. Incluso hay una secretaria de Seguridad Pública que dice los hackeadores. Así, secretarios de gobierno que se refieren a estos términos que dices, bueno, tenemos que aprender y es parte de lo que estamos haciendo ahora. Suele confundirse mucho, por consecuencia, el hacker con el ciberdelincuente. A ustedes yo les invito a que, digamos, con la pues falta de certeza que representa y que somos, pues, digamos, profesionales que tratamos de ser muy cautos en las palabras, en sus definiciones, etcétera, pues ya por eso hablamos del el presunto, ¿no? Antes como era el presunto responsable o es sospechoso de o presumiblemente ciberdelincuente, pero no decir hacker, porque hacker implica como, oye, no, este abogado no ha entendido este panorama. Entonces, bueno, hay el hackeo, es esa conducta que tiene una connotación delictiva, pero si ya sabemos que el hacker pues, es una persona como Roberto, como yo, como ustedes, pues ya no queda decir el hacker, pero también es mucho de un tema anglosajón, porque allá se empezó así, ¿no? Como el hacking, incluso hay el hacking ético. Entonces, esto como una diferencia del delincuente, el hackeo como una diferencia de incidente de seguridad o de brecha de seguridad o brecha de datos, y por tanto el ciberataque o el ciberincidente o ciberamenaza, diferente de riesgo. Bien, la que sigue, esto solo es como un brevario cultural, pero creo que es importante. Entonces, lo que debemos reforzar y entender es que la ciberseguridad no es una conversación centrada en tecnología, y esto porque muchas veces somos abogadas o abogados que estamos en una organización y nos dicen, oye, el proveedor de tecnología nos va a vender un aparatejo que nos va a hacer más segura la empresa. Si el abogado no tiene esta concepción, va a decir, pues ok, mándame el contrato, lo reviso, veo las cláusulas de siempre y pum. Entonces, el enfoque es, si nos dejan participar en la toma de decisiones, digamos, ¿qué es lo que queremos prevenir? ¿Qué queremos proteger? ¿No? ¿Qué activos, etcétera, etcétera? Y probablemente el punto es, ok, no me niego a la tecnología porque es un componente importante, pero no empecemos por ahí. Entonces, ese es un punto importante. Una frase de un actor muy famoso en este tema de seguridad es, si crees que la tecnología puede solventar los problemas de seguridad, entonces
ni entiendes los problemas y no entiendes la tecnología. Porque la propia tecnología pues, tiene áreas de, digamos, hay vulnerabilidades en las tecnologías. Por eso aquí, entre paréntesis, es todo el tiempo hay que estar revisando la actualización de los sistemas operativos de su teléfono, de su laptop, de su computadora. Entonces, mantener actualizados los software de las distintas aplicaciones y dispositivos ayuda a que se disminuyan los riesgos de ser víctima de un incidente, pues sí, de un incidente, un ciberataque, porque muchas de las mejoras en el software es con motivo de ya encontraron una vulnerabilidad que fue explotada por un delincuente y en la siguiente versión lo arreglan. Esto se da mucho sobre todo en Windows, pero todos los sistemas operativos se están actualizando y en gran medida es porque mejoran la seguridad o mejoran la privacidad. Ahora ya entrando a terreno regulatorio, hay muchos enfoques regulatorios de la ciberseguridad y recuerden todo ese conjunto de categorías de acciones de ciberseguridad, políticas, buenas prácticas, regulación de manera estricta, estándares o incluso la cultura de y capacitación, pues tienen enfoques desde un punto de vista de nacional, como muchos otros temas, ¿no? Hay un tema que se aborda de manera nacional, hay un tema que se aborda a nivel de leyes generales, otro a nivel de leyes federales o el ámbito de la federación. Hay unos que se abordan desde el Ejecutivo, o sea, lo que emite el Ejecutivo, pues le aplica solo a la Federación, salvo que se trate de una ley general, pues que tenga todo ese proceso legislativo. El ámbito local y municipal, y sobre todo porque como ciudadanos entregamos datos para servicios y trámites públicos que pueden fluir o elevar como el nivel de escalamiento de un trámite municipal que se convierte en local y que llega a la Federación. Entonces, tenemos ese enfoque, el de obligación y el de derecho, como esta manera de coexistencia entre estas dos caras de la moneda. El enfoque sectorial, por ejemplo, la ciberseguridad en el sector fintech, en el sector financiero como un enfoque más amplio, es muy estricta, son el sector que más le invierte en seguridad de información, que tiene protocolos, directrices, obligaciones, etcétera. Por ejemplo, en la ley fintech ya rescata elementos que son propios del sector financiero y obliga a que exista un responsable de la seguridad de la información con esa etiqueta cuando tú quieres constituir una ley, una entidad financiera de tecnología financiera, ¿no? En sus distintas modalidades. Entonces, esto es importante. En sector sanitario, por ejemplo, es muy importante que exista porque son datos sensibles, pero no tenemos una regulación tan exhaustiva. No nos hemos metido a decir, a ver, sector sanitario, tus datos son sensibles, son muy delicados y por lo tanto te vamos a imponer a través de distintos mecanismos que cumplas estos requisitos. Certificarte por estas entidades, te obligo a que capacites a tu personal, te obligo, me explico, entonces cada sector tiene sus necesidades, pero sí, nosotros como abogadas o abogados podemos ahora decir, ¿sabes qué? Por ejemplo, les llega una oferta para ser el director jurídico de tal empresa del sector sanitario, pues sabes que yo voy a elevar el nivel de cumplimiento, porque en una de esas tengo clientes europeos y pues ya sé que estoy en incumplimiento por no cumplir el reglamento general de Europa, ¿no? Entonces, Maestro, hay dime. un par de muy buenas preguntas que son pertinentes en este momento y voy a ir de abajo hacia arriba. Por Ok. ejemplo, dentro del marco jurídico nacional, las autoridades, nuestras autoridades, Federación, Ciudad de México y otras grandes ciudades a nivel municipal o estatal que ofrecen un servicio de Internet en espacios públicos, ¿existe algún cuerpo normativo en donde nuestras entidades públicas estén obligadas a proporcionar un mínimo de ciberseguridad, la existencia de un firewall, por lo menos la existencia de una advertencia que haga manera de pop-up, oye, estás en una red pública, cuida lo que compartes, cuida lo que ves. ¿Existe la obligación jurídica en algún cuerpo normativo para nuestros entes federal, estatal y municipal en este aspecto? Eh, la respuesta que cubre el mayor porcentaje del escenario de la pregunta es no. Ahora, existen algunos elementos que se trasladan, que caerían, digamos, en el efecto de la sí, del sí, contemplar medidas, más no como en obligación. Cuando a través de un proveedor, les pongo el escenario de, estamos en el parque público de su ciudad favorita del país, que por supuesto son muchísimas, y en todas ellas en las que hay Wi-Fi público, ¿no? La conexión como servicio del Estado, que por cierto no es cierto que
o sea, ustedes entienden, no es cierto que sea gratis, ¿no? O sea, al final se paga con recursos públicos. Pero ahí miren, entramos en, se licita el servicio de ofrecer Internet en espacios públicos a la población. La licitación, desde el punto de vista de los requisitos de contratación, antes había un manual que se hacía obligatorio para todas las dependencias y entidades, les hablo de la federación, de contemplar procesos de seguridad de información en toda la infraestructura, digamos, pues ya fija o propia de la dependencia, y esto incluía posibles nuevos contratos. Entonces, si esa licitación pública cumple con todos los requisitos y además es protectora de derechos humanos, que eso no tiene por qué venir escrito, entendemos que debemos obligar al proveedor a que nos garantice esos niveles de seguridad. Hay quien ya está contemplando, solo podrán participar quien tenga el certificado de seguridad de la ISO 27001 o quien garantice que la privacidad de las personas usuarias se va a llevar a cabo en cumplimiento y en apego a la ley. Quien tenga entre su equipo de implementación certificados a título individual que cumplen o garantizan que ha aprendido, que ha estudiado y que está certificado en privacidad. ¿Me explico? Entonces hay mecanismos que ya son vigentes que podrían obligar, si se cumplen bien, pues digamos indirectamente, pues ya protegen la seguridad de información o los datos personales de los titulares. En términos generales, no existe como tal, eh, digamos, con ese nombre, pero hay componentes como la Ley General de Archivos que obliga a todas las dependencias y entidades, y para un poquito reforzando este tema, las leyes generales, como ustedes saben, son de aplicación general para todas las entidades públicas del Estado, de cualquier poder, de cualquier esfera de gobierno, incluyendo las autonomías. Entonces, cualquier ente público del Estado mexicano, desde la perspectiva de archivos, está obligado a implementar políticas, medidas de seguridad, tanto físicas, administrativas y tecnológicas, para que lo que entra a la gestión documental, al enfoque de archivos, tenga esas medidas. Entonces, ese podría ser, digamos, el ordenamiento jurídico, la obligación que sirve como anclaje para, pues de ahí ya implementar esas medidas, esas políticas. La obligación es todos deben desarrollar, implementar y vigilar la actualización de las políticas de seguridad de información. El problema es que, pues como es una ley de archivos, casi nadie le hace caso, pues dicen, bueno, ahí está. Y la ley general de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, también, como ustedes saben, obliga a desarrollar políticas, a establecer controles y medidas administrativas, físicas y tecnológicas. Y entre esas medidas estaría esto que estamos dimensionando, ¿no? De servicios que ya tienen que ver con la ciudadanía, con la población. Trámites, cámaras de videovigilancia en espacios públicos, el Wi-Fi público, el del metro de la Ciudad de México. Les invito a quienes vivan en la ciudad o cuando vengan de visita, bueno, si no les importa de repente encontrarse con un metro inundado, etcétera, etcétera, intenten conectarse a la Wi-Fi del metro y vean su aviso de privacidad. Y se acuerdan del momento de esta charla y ustedes reflexionen si es adecuada la forma de quién se hace responsable del tratamiento. En el aviso dice, la empresa proveedora es la responsable del tratamiento de los datos, cuando desde el punto de vista es un servicio público que ofrece una entidad pública, el sistema de transporte del metro de la Ciudad de México, que depende del gobierno de la capital, que ofrece un servicio público y para ese servicio, pues como extra te ofrece el Internet, pero te recopila datos. Entonces lleva a cabo un tratamiento. Es adecuado que el responsable jurídicamente de ese tratamiento sea el proveedor, o debió haber dicho que es el gobierno de la ciudad a través del sistema de transporte colectivo Metro. Eso se los dejo de tarea. Bien, Interesantísimo, maestro. Y pasamos. verdaderamente eres el experto porque mira que citar la Ley General de Archivos, una ley de 2018 que pensaríamos que fue creada para los archivos históricos y documentales, pensada además en físico, y tienes toda la razón, es obligatoria para todas las entidades públicas, para estatales, autónomas e inclusive para los sujetos privados que con recursos públicos recaban y archivan cualquier tipo de información. Muchísimas gracias.
Así es, ahí van a encontrar una respuesta muy interesante. Entonces, si quieres pasamos a la que sigue, esto ya más o menos lo abordamos. Los retos que por ahí se vislumbran es esta actividad de tráfico de datos o transferencia de datos o flujo transfronterizo de datos. Pensemos en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC en su capítulo 19 del comercio digital. Pues el comercio por sí solo implica un flujo de datos, pero si no estamos regulados, si no cumplimos estándares, podemos perdernos de ser socios o aliados comerciales de una empresa de Estados Unidos o de Canadá, porque no estamos cumpliendo los estándares de datos personales. Hay un reto entre los tres países porque los niveles de regulación, de exigencias son distintos. En Estados Unidos es diferente, ellos no tienen un INAI, en Canadá es diferente, o sea, tienen un equiparable, pero el sistema es diferente, ¿no? Toda la composición de esta arquitectura de entidades, el INAI y los órganos garantes con la división de público de privado, Estados Unidos es distinto, Canadá un poco diferente. Entonces, ahí hay un área de oportunidad como país y en materia comercial. Ahora, aquí les hago una referencia, es muy general, es qué regulación aborda la ciberseguridad desde este punto de vista que les digo, como obligación o bien como habilitación y cumplimiento de ciertas actividades, ya sea comerciales o pues de actividades concesionadas, ¿no? Entonces, por supuesto, la Constitución que no debemos perder de vista, y esto es muy común en los foros pues de Legal Tech, de Derecho Digital, es como decir, es que la tecnología va muy rápido y el derecho siempre es rezagado. Y yo como buen jurista digo, no, o sea, no pienses así. Eso es si solo concibes el derecho como la capacidad del proceso que el Estado define para emitir leyes o regulación. Pues sí, porque se tarda mucho tiempo y además son muchas de ellas deficientes. Pero el derecho como tal, no, pues es otra cosa, porque ahí tenemos, o sea, ya tenemos el derecho humano y los derechos fundamentales a la privacidad, a la vida privada, a la protección de datos personales, a la imagen, a la intimidad, al honor, el tema de transparencia, de acceso a la información, etcétera, y las responsabilidades del Estado. Eso ya nos marca dos fronteras que nos pueden permitir pues, establecer ciertas medidas de seguridad de información o de ciberseguridad. Entonces es importante tener siempre la perspectiva de derechos humanos, ya sea que trabajemos en una empresa privada o una entidad pública, ¿no? La Ley General de Transparencia, que es como, oye, todo es transparencia máxima, máximo, el principio de máxima publicidad, el acceso total a la información, la obligación de publicitar la información, excepto que se trate de información confidencial o la que contenga datos personales. Entonces les decía, no es absoluto y tenemos estos pues, escenarios de excepciones, ¿no? Incluso el tema de la ley de seguridad nacional, pues sí, tenemos seguridad nacional, pero eso no implica que violes el derecho a la protección de datos personales. El caso muy famoso que se discutió sobre la ventilación o la publicación de información personal, tanto de Loret de Mola como de Xochitl Gálvez, en un escenario de tanta visibilidad, pues afecta a estos derechos humanos, estos derechos fundamentales, y pues, no puede decirse que fue en aras de la seguridad nacional, ¿no? ¿Por qué volver elementos de seguridad nacional, esos llamados decretazos? ¿Los vamos a hacer de seguridad nacional? Sí, pues para que no haya acceso a la información. Entonces, y eso podría afectar la privacidad, porque como tenemos en la Constitución que la vida privada y los datos personales se deberán garantizar por el Estado, salvo en aquellos casos cuando existan datos personales, ¿no? Entonces, tenemos que estar haciendo una ponderación. La Ley General de Archivos, que ya les decía, les obliga a todas las entidades a establecer políticas, medidas, controles, actualizarlo con fines de proteger. La Ley General de Protección de Datos en posesión de sujetos obligados. También la de particulares, de alguna forma, pues se deben establecer las mismas medidas. El sistema de gestión de seguridad de información, que es el que les digo aplica para la APF como proceso interno de gestión de información, de contratación, etcétera. Hay un protocolo homologado de gestión de incidentes, que es el que les mencionaba. Si ocurre algo, en cuanto lo detectes, le tienes que avisar a la oficina de la presidencia para que ellos empiecen a evaluar la magnitud del incidente y determinen si le dan vista a la Guardia Nacional para el apoyo en la investigación o a la Fiscalía, al Ministerio Público especializado en esta materia de ciberdelitos. Como política pública tenemos la Estrategia Digital Nacional, que contempla como un objetivo la seguridad de información con elementos de cultura de ciberseguridad, de regulación, de políticas, y que bueno, por ahí está como un avance. La Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que pues les decía, es un tema pendiente en México y que
Estamos trabajando desde distintos grupos en retomar este tema de una estrategia con visión de Estado. Bueno, pues ahí este panorama, ¿no? Vamos adelante. Maestro, tengo que terminar aquí la sesión Listo. por temas de hora. Ha sido, a falta de otra palabra, apabullante la cantidad de información Dos. que nos has dado y extraordinaria. Hay muchas preguntas que se quedan en el tintero y que de algún modo no se abarcaron ni siquiera en el sprint sobre protección de datos personales, porque nos mostraste un nuevo panorama. La protección de los datos personales es un pequeño espacio, un resquicio mínimo respecto de lo que hoy tenemos que considerar como ciberseguridad. Nos encantaría en el futuro volverte a tener aquí, ampliar, profundizar en cada una de las dimensiones y aspectos. Perdón que tuve hoy que interrumpir por temas de tiempo, pero ha sido, a falta de otra palabra, repito, apabullante y extraordinario. Muchas gracias por haber compartido con nosotros estos conocimientos que tendremos que pasar y repasar para replantearnos verdaderamente como juristas nuestra concepción de la seguridad y protección de datos, documentos, archivos. Vamos, repito, ojalá en el futuro nos aceptes una invitación a volver. Con mucho gusto, Roberto, y sobre todo agradecerles a quienes se conectaron, felicitarles a ustedes, a Ricardo, por supuesto, pues, la gran labor de este foro que cuando vi me sorprendió de tantas personas, sin incluirme yo, de tan gran calidad, y pues invitarles a que a partir de ahora, pues como les decía al inicio, pues tomen esa estrellita, se la pongan y sean agentes de cambio en esto de una mayor seguridad digital, un mejor comportamiento en el uso de las tecnologías, en el uso de Internet, y pues así avanzar juntos hacia un entorno más seguro, más confiable para todos y todas. Muchísimas gracias, maestro Ernesto Ibarra, no porque sean los apellidos, pero gran profesional. Y gracias a ustedes, terminamos el tercer día. Me parece que hay una última sesión en este momento, ya corriendo a caballo con la nuestra, que va a terminar al final. Si quieren, la pueden ir a alcanzar. Maestro Ernesto, nuevamente muchísimas gracias y bienvenido a tu casa. Gracias, igualmente, saludos a todas y a todos. Un abrazo.